Buen día, mi nombre es Lucía Medina, tengo 23 años, soy estudiante de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Palermo y hoy les voy a estar contando el trayecto que recorrí este cuatrimestre en la materia de Taller de Producción 1, que se basó en un proyecto enfocado en los recorridos espaciales. Para poder desarrollar este proyecto, en un principio se tuvo que trabajar en diferentes conceptos para poder avanzar hacia el diseño de curvas cerradas. Una curva cerrada está hecha a partir de líneas planas. Una línea plana se configura en dos dimensiones, que se construye en largo y en ancho. Se obtiene a partir del seccionamiento de un plano sobre una superficie. Dentro de lo que son líneas planas, tenemos las líneas estructurales, que son conceptuales, que guían a la ubicación de una forma, que son una estructura abstracta. Y después tenemos las líneas estructurales que pertenecen a la misma forma, que es la estructura concreta. Así fue como, utilizando líneas estructurales que le dieron una estructura a diferentes líneas concretas que generan una forma, llegamos a realizar una curva cerrada. Esta curva cerrada significa que su inicio y su fin coinciden. Sin embargo, las formas que podemos observar de las curvas cerradas diseñadas no fueron aleatorias, sino que fueron parte de un proceso que para eso requirieron otros conceptos básicos. Para poder tomar seccionamientos de diferentes curvas, primero tuvimos que ver lo que era una generatriz, que es una forma inicial, y una directriz, que es un eje medio que pasa por el centro de un objeto, organiza su trayectoria de la generatriz y ordena su posición. Estos dos conceptos, generatriz y directriz, trabajan en conjunto, porque ambas unidades deben estar ubicadas en planos que no sean complanares. Teniendo en cuenta esos dos conceptos, pudimos pasar a una clasificación de superficies, de las que más adelante íbamos a tomar algunos seccionamientos para poder utilizar diferentes curvas y diseñar las nuestras. En cuanto a lo que es clasificación de superficies, tenemos aquellas que son regladas, en donde su generatriz es recta, y aquellas que son curvas, en donde su generatriz es curva. Dentro de las regladas tenemos las superficies planas, radiadas y alabiadas. En cuanto a las superficies regladas, resulta fundamental mencionar las radiadas y alabiadas, porque son las que utilicé para mi proyecto. Las radiadas tienen una generatriz recta que revoluciona sobre un eje. Las formas se desarrollan en el plano, son curvas simples y no se modifica el ángulo ni el tamaño de la generatriz. Dentro de estas, las que yo utilicé son las superficies cónicas, donde su generatriz es una línea inclinada que se ubica en un eje de rotación que coincide con el centro de la circunferencia de base, y la directriz es curva. Luego, en cuanto a las regladas alabiadas, la generatriz es recta y se mueve apoyada en dos directrices que van en paralelo. Estas pueden ser curvas o rectas, no se desarrollan en el plano y tienen doble curvatura. Dentro de estas, las que nos interesa es la superficie conoidea, porque de ahí también tomé seccionamientos de curvas, donde su generatriz es recta y se ubica en el plano superior. Esta, en cambio, tiene dos directrices, una en el plano inferior, que es una curva, y la otra, que es una recta. Por otro lado, dentro de las superficies curvas, tenemos la de revolución, que son formadas por una curva que gira alrededor de un eje de rotación. No se desarrolla en el plano y tiene doble curvatura. Dentro de estas, la que resulta fundamental mencionar es la superficie tórica, que su generatriz es una circunferencia cerrada. Se determina en un eje de revolución y la generatriz gira alrededor de ese eje. Por eso tiene doble curvatura. Las secciones de líneas planas que utilicé para la conformación de una curva cerrada simple se obtuvo a través del seccionamiento de un plano sobre una superficie. Por eso, de las superficies que mencionamos recién, yo fui tomando diferentes secciones y porciones de esas curvas para generar mi propio diseño. Para poder generar mi primer curva cerrada, que podemos visualizar acá a la derecha, se tomó de la superficie cónica lo que es una sección que forma una circunferencia. Para obtenerla, el plano de corte en la vista lateral es paralelo a la base. Y de esta sección se tomó una porción de esa curva que se puede ver en la circunferencia marcado de rosa. Luego, de la superficie conoidea, se tomó lo que es la gota,
para obtener este seccionamiento en la vista frontal, el plano de corte es diagonal. Y se tomó la mitad de la gota como una porción para poder realizar esta curva. Y luego, en cuanto a la superficie tórica, se tomó lo que es el óvalo de Cassini, que esta sección se obtiene a partir del plano de corte siendo transversal y no tangente al cuello interno de la curva. Y de este óvalo de Cassini yo tomé una sola porción que está marcada en rosa. Para generar mi segunda curva, que se puede visualizar a la izquierda, tomé la superficie conoídica y en este caso se obtuvo el seccionamiento del ovoide, que es un plano de corte que se realiza sobre la inclinación del vértice a la mediana horizontal. Y de este tomamos una porción que se puede vislumbrar también en la presentación. También de la misma superficie se obtuvo la sección de parábola conoídica, que esta fue a través de un corte paralelo a la inclinación de su generatriz que se encuentra en su máxima inclinación. Y además utilicé la circunferencia que se explicó anteriormente y el óvalo de Cassini, pero con diferentes porciones de curva que también están marcadas acá. Una vez obtenidas los dos diseños de mis curvas, se realizó un análisis de las mismas. Acá podemos encontrar el análisis de la curva 1. En esta se tuvo en cuenta las rectas tangentes. La recta tangente es aquella que solo tiene un punto en común con la curva. La toca en un solo punto y esta indica la pendiente de la curva en el punto de tangencia. Si miramos la imagen inferior podemos ver los puntos rojos son los puntos de tangencia y las rectas tangentes. Luego en mi curva podemos ver las rectas rojas y verdes que son rectas de tangencia. Por otro lado tenemos lo que son los puntos de inflexión. El punto de inflexión es un punto exacto donde la curva pasa de ser cóncava a convexa o viceversa. En la imagen inferior lo podemos ver en el punto azul y la recta tangente amarilla muestra este corte que genera el punto de inflexión. En mi curva lo podemos ver en los puntos amarillos, donde claramente la curva pasa de ser cóncava a ser convexa. Siendo con el análisis de mi curva 2, podemos ver dos nuevos conceptos, un empalme continuo y empalme discontinuo. El empalme continuo, el que está marcado como azul, significa que las curvas que se vinculan comparten la misma tangente, es decir, que sus líneas de estructura también coinciden. Esto lo podemos ver en la imagen a la derecha y también en mi misma curva donde está el punto azul y la recta tangente verde, que es una sola porque ambas coinciden. Y luego tenemos lo que es un empalme discontinuo, cuando las curvas que se vinculan no comparten la misma tangente y sus líneas de estructura no coinciden. Esto lo podemos ver en los puntos rosas de mi forma y también podemos ver sus dos rectas tangentes porque cada una va hacia una dirección diferente. Luego de todos estos análisis, pudimos pasar a la generación de un recorrido espacial. Este fue un nuevo paso en este proyecto. Las curvas que utilicé para poder crear mi recorrido espacial fueron las dos que vimos a lo largo de esta presentación, que acá la vemos nuevamente. Esta es la curva 1 que se utilizó 3 veces, es decir, la repetí. Pero la que está en el centro podemos ver que tuvo una transformación en donde se le hizo una reducción a la escala del 20%. También en rojo podemos visualizar los encastres en los que se realizaron los cortes. Acá podemos visualizar la curva 2 utilizada, que también fue repetida 2 veces. Y también podemos visualizar los diferentes encastres. Con estas curvas cerradas se armaron diferentes piezas para hacer primero un render y luego una maqueta definitiva. Acá podemos visualizar una secuencia de armado que genera una estructura y a partir de esta armamos un recorrido espacial. El recorrido espacial está mostrado por acá y al costado podemos visualizar cada placa
donde mostramos el recorrido desde su inicio, donde está el punto amarillo, hasta su fin, donde está el punto azul. Este recorrido pasa por todas las placas. Finalmente, el diseño de las curvas fue llevado a la realidad. Realicé un corte láser en MDF de 3 milímetros para poder tener esta maqueta definitiva. Fue pintada con acrílico, la elección de color fue basada en los colores análogos de la paleta de los azules y los verdes, y de este modo llegamos a este resultado final. Muchas gracias por su atención.